Es importante entender que al conocer cuáles son las señales del fin de los tiempos, esto nos ayuda a comprender cuán cerca estamos de la manifestación del Hijo de Dios y de la transformación gloriosa que tendrá nuestro cuerpo y estar siempre con el Señor. Se acerca eventos importantes para el mundo y estar apercibido de las señales es relevante. No podemos ser como los que duermen e ignoran acerca de estas cosas. Debemos entender que los hijos de Dios no amamos las cosas de este mundo que no son del agrado del Señor. Nuestro amor y nuestra expectativa debe estar en los cielos, en nuestro Padre eterno. En las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo revela 3 señales o marcadores importantes para saber lo que sucederá en el fin. En este capítulo haremos el estudio de la primera señal que les voy a compartir. Te invito a tomar notas o escuchar lo siguiente. Es importante que, para comenzar por la primera señal y la explicación que le voy a dar, podamos leer o escuchar todo el texto siguiente. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, desde el verso 1 al 5, dicen: Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Lo primero que menciona el apóstol acá es importantísimo. Dice que el Espíritu Santo revela claramente lo que ha de acontecer. Esto me recuerda cuando Jesús les dice a los discípulos sobre lo que hará el Espíritu Santo cuando lo recibamos, y es que nos revelaría lo que habría de acontecer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el verso 13 dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Este verso que les acabo de leer es muy importante que lo recordemos, porque va a responder más adelante a una pregunta común que se pueden hacer algunas personas. Entonces, para comenzar con la primera señal, la encontramos en el texto base que habíamos leído. Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el verso 1, y dice que 1. Algunos se apartarán de la fe verdadera, o la apostasía. Esta es la primera señal que estudiaremos en este capítulo, y te invito a escuchar porque está muy interesante. Ahora, ¿qué se puede entender por la fe verdadera y qué significa apostasía? Según la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, enseña que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es la fe. Entonces, la fe verdadera es la que recibimos de Dios para creer en lo correcto y de la forma correcta. La fe verdadera nos hace creer en el Evangelio correcto, donde nuestra salvación se basa por la fe en el Hijo de Dios, en su sacrificio y el perdón de los pecados por su sangre. La fe verdadera viene por el oír, y el oír la buena noticia acerca de Cristo o Yeshua. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el verso 16 y 17 dicen: Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué es entonces apostasía? En el texto que leímos en Romanos capítulo 10, el verso 16 dice precisamente lo que es la apostasía, y es renunciar a creer en la buena noticia. La buena noticia se refiere a la predicación del Evangelio
que ofrece salvación a través de la fe en Jesucristo. En otras palabras, toda persona que renuncia a recibir y creer en el Evangelio de la salvación por medio de Jesús, entonces esas personas están cometiendo apostasía porque se están apartando de la fe que los puede llevar a ser salvos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 18 dice: «No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios». En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25 dice: «Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto,